Hola, bienvenidos al canal de Un Gabito Dado. Cada 100 años del año 20 pasa algo inesperado. La maldición del año 20. En estos días, en los cuales el mundo está en crisis, las redes sociales han hecho eco del mito que afirma que cada año 20 de la historia, el mundo enfrenta algo perturbador, que genera caos, muerte y conflictos. Pero, ¿será verdad? Empecemos con la peste negra del año 1320. Diversas publicaciones mencionan que la peste negra azotó Europa hace 700 años. Y es verdad, por el año 1320, en el desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de Mongolia, se empezó a dar una extraña enfermedad. Aunque no existen números oficiales, se estima que la peste negra cobró la vida de cerca de 25 millones de personas en todo el viejo continente. Esta enfermedad era transmitida por pulgas a los humanos, ya que estaban infectadas por haber picado a roedores enfermos. Ahora bien, el punto máximo de esta peste se alcanzó entre 1347 y 1353. Es decir, aunque comenzó muchos años antes, realmente, la brutalidad llegaría varios años después. Los síntomas eran fiebre alta, tos con sangre, además de sangrado por la nariz y otros orificios, sed, manchas en la piel, aparición de bubones negros, gangrena y luego la rotura de los bubones, dejando un líquido con un olor pestilente. La mortalidad era brutal, ya que mataba al 80% de las personas que se enfermaban, es decir, 8 de cada 10 enfermos fallecían. Ahora vayamos con la viruela de 1520. La viruela causó estragos en la civilización azteca en la década de 1520, luego de que Hernán Cortés zarpara desde Cuba en febrero de 1519, acompañado de sus tropas y llegando a lo que conocemos como México. Ahora bien, en esa época, Europa ya había sufrido la viruela, el sarampión, la varicela y la peste, y todo eso lo trajo a América. Tanto diezmó esta enfermedad a los americanos, que según especialistas, aunque las armas le ayudaron a los europeos a ganar, realmente lo que fue un punto clave fueron las enfermedades, sobre todo la viruela, ya que mató a miles y a miles y a miles de americanos. Al principio la viruela da fiebre, malestar, dolor de cabeza y en el cuerpo, y algunas veces vómito. Luego de ahí se dan erupciones, que empiezan como manchitas rojas, y luego se convierten en llagas, que se esparcen y llenan toda la boca y la garganta. Después de ahí aparecen erupciones en la piel, que comienzan en la cara, los brazos y las piernas, luego por los pies y las manos. Tras esto se expanden por todo el cuerpo, luego erupcionan y se convierten en abultamientos, que sacan un líquido espeso y opaco. Luego los abultamientos se convierten en pústulas. Las pústulas comienzan a formar una cascarilla y luego costras. Y tras esto las costras empiezan a caerse. Y cuando por fin las costras han caído, la persona ya no es contagiosa. Pero en la época de los aztecas, ellos no llegaban al final y simplemente morían mucho antes de no tener la enfermedad. Infección desconocida 1620. Los colonos de Plymouth partieron hacia la conquista de Estados Unidos a bordo del barco Mayflower, en donde enfermaron por un misterioso virus que mató también a muchos pobladores de la costa este de Norteamérica. La ventaja es que en esa época no había tanta conexión entre las personas. Es así que este virus, bastante misterioso, aunque fue muy mortal, no llegó a expandirse demasiado. Peste de 1720. La plaga de Marsella fue el último gran contagio de Francia. La enfermedad mató a cerca de 40.000 personas entre 1720 y 1723. Llegó a Marsella en el barco San Antonio. En su cargamento, la nave traía sedas y algodón, los que traían la enfermedad. Es así que primero poco a poco, y después más rápido. La ciudad se enfermó completamente, y luego se empezó una enfermedad en las siguientes ciudades. Fue algo brutal. Cólera 1820. El cólera ha causado estragos en una serie de ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, esto en diversos sectores del planeta. Uno de los brotes más fuertes fue en 1820. El problema del cólera es que es una infección diarreica aguda, que causa en los casos más graves a la deshidratación, por lo que sin un tratamiento, una persona fácilmente puede morir en cuestión de horas. Gripe española, 1920. Terminaba la Primera Guerra Mundial y el mundo ya enfrentaba otra crisis, pero de salud. Y es que en 1918 comenzó la gripe española, la que de acuerdo a diferentes estimaciones mató tal vez a unas 100 millones de personas en todo el mundo.
Lo que llama la atención es que así como llegó la enfermedad de la nada, así también desapareció en 1921. Pero la gripe española no fue la única que atacó en 1920, ya que también estaba la peste neumónica. Esta peste afectó principalmente a la región noreste de Chile, en donde miles de personas murieron por la falta de conocimiento, ya que no sabían cómo tratarla. Ahora bien, como todos sabemos, actualmente se está dando una crisis, la cual empezó en diciembre del 2019 y que, al día de hoy, ha puesto al mundo en jaque. Ahora bien, tras conocer todo esto, hay dos explicaciones. La primera es que realmente algo pasa en los años 20 de cada siglo, por lo cual se desata una terrible enfermedad que realmente arrasa con todo. Pero la otra explicación es mucho más real y es la que parece que en verdad tiene más sentido. Esta es que durante toda la historia de la humanidad ha habido ciertas enfermedades, ya que si nos ponemos a pensar, las pandemias no solo se dan en los años 20, sino se han dado en diferentes años de la historia y han atacado a diferentes pueblos y zonas del mundo. Es así que es triste, pero es real. Cada cierto tiempo, y a veces, incluso cada año 20, se suelta una enfermedad que pone en peligro a cierta área del mundo, la cual termina con la vida de miles, cientos de miles, e incluso millones de personas. La diferencia ahora es que hay un contra y hay un pro. El contra es que como estamos tan conectados, la persona que se enferma hoy, o la conexión que tenemos en el mundo, puede contagiar a una persona al otro lado del planeta en tan solo unos cuantos días, como ha pasado con esta crisis, ya que gracias a la globalización y a los aviones estamos cada vez más cerca. Pero el pro de todo esto es que ahora todos unidos, sobre todo los expertos, médicos e investigadores, pueden hacer frente contra esta enfermedad y con las que venga. Es así que es natural que pase esto. Ya ha sucedido hace años y seguirá sucediendo. Tristemente, también ocurre cada año 20. Enfermedades mortales que diezmaron a la población en algún momento de la historia, y por ello recordaremos las mayores crisis a las que se ha enfrentado el hombre ante el enemigo imperceptible. Año 165, después de Cristo. El Imperio Romano es azotado por una misteriosa enfermedad, esparcida por los soldados que regresaban de combatir en el Medio Oriente. Enfermedad desconocida que acabó con la vida de 5 millones de personas. Los historiadores aún no logran determinar si fue viruela o sarampión. Por eso mismo la llamaron como peste antonina, ya que era la dinastía reinante en ese periodo de tiempo. La propagación fue tan grande que el mismo emperador Lucio Vero, el hombre más protegido de ese vasto imperio, se contagió y falleció en el año 169. Esta crisis continuó hasta el año 180. Fueron 15 años los que sufrió el pueblo de Roma. Años más adelante, en Constantinopla, lo que hoy se conoce como Estambul, sufrió uno de los 4 peores males de este tipo, la peste bubónica, esparcida por pulgas, llevadas por las ratas que salían de los barcos mercantes, provenientes de los rincones de Eurasia. Se estima que la peste terminó con 50 millones de pobladores en un solo año, ya que se contempla duró del año 541 al 542. A este evento se le adjudica como uno de los causantes de la caída del Imperio Romano. También se le llamó la plaga de Justiniano. Muy lejos de Roma, en el Océano Pacífico, durante el año 735, pescadores japoneses contrajeron viruela durante el comercio con Corea. El brote, que comenzó en la ciudad de Dazaifu, pronto se extendió por toda la isla principal que conforma Japón, Honshu. Esta enfermedad arrasó con 1 millón de habitantes, lo cual representaba la tercera parte de la población total. La peor catástrofe adjudicada a una enfermedad sucedió 600 años después del brote de viruela en Japón. Un mal que atravesó la conocida ruta de seda, llevado desde Asia Central hasta Crimea, siendo transportada por las ratas negras, que viajaban en los barcos mercantes. Un mal que acabó con un estimado del 30 hasta 60% de la población total del continente europeo. Un enemigo que atacó a la gente del año 1347 a 1351 fue la llamada peste negra. El evento fue tan atroz que el continente tardó 200 años en recuperar su nivel de población. Se calcula que fueron más de 200 millones de personas las que sufrieron de este mortal enemigo, que padecían de tos con sangre, falta de aliento, náuseas, vómito, fiebre alta, dolor de cabeza, cuerpo débil y dolor de pecho.
una gran cantidad de síntomas que aparecían tan solo un par de horas después de ser infectado. Con el descubrimiento de las Américas, trajo consigo uno de los actos más atroces de nuestra historia. En el año 1520, durante la Guerra de Conquista entre españoles y los nativos americanos, utilizada como arma por parte de los europeos, la viruela acabó con el 90% de los indígenas, los cuales no contaban con defensas ni el conocimiento para combatir esta enfermedad, propiciando la caída del gran imperio azteca. Los historiadores cuentan que los españoles infectados con viruela se bañaban en los nacimientos de ríos y regalaban cobijas usadas por dichos enfermos para provocar la propagación de la enfermedad y así ganar fácilmente la guerra. El despiadado método se esparció entre 56 millones de nativos. Entre el año 1600 y 1700, varias pestes azotaron nuevamente al continente europeo. Las más importantes fue un resurgimiento de la peste bubónica en Londres, en el año 1665, que afectó a 3 millones de personas, y la conocida peste rusa en 1700, de la cual murieron 100.000 habitantes, contando solo Moscú. Una de las enfermedades ocasionadas principalmente por la falta de higiene es el cólera. El mal desecho de excremento humano y la ausencia de agua limpia provocaron una expansión de la enfermedad en diferentes partes de Asia entre el año 1817 y 1923, ocasionando la defunción de más de 1 millón de personas. En el año 1855 sucedió el tercer gran golpe de peste bubónica, pero esta vez fue en China. Se expandió por todo el continente durante la dinastía Qing. Sin embargo, fue la India la mayormente afectada. Fueron 10 millones sus habitantes los que sufrieron de esta peste. Originada en África, la conocida fiebre amarilla, transmitida a través de mosquitos, de primates a humanos, y esparcida entre América y Europa por los barcos de esclavistas. Se calcula un estimado de los fallecimientos entre 100.000 y 150.000. En el año 1918, fue la primera vez que la conocida como influenza golpeó al mundo, convirtiéndose en la tercera enfermedad más propagada y letal. Se estima que infectó a más de 500 millones de personas a nivel global, lo que constituye un 27% de la población de aquella época. Se le llamó gripe española, ya que los gobiernos involucrados en la guerra que acababa de finalizar tenían un fuerte control de la información. España, que no estaba involucrado, no tenía problemas de censura, por lo que la gente le adjudicó ese nombre a la enfermedad, por ser los únicos que hablaban públicamente de ella. La gripe aviar, conocida como gripa H2N2, se propagó de los años 1889 a 1968. Con 3 brotes importantes que acabaron con la vida de 1 millón de personas en cada ocasión. Primero en Rusia en el año 1889. El segundo afectó a Guizhou, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos durante el año 1957. Y finalmente resurgió en el año 1968 en Hong Kong, y esta vez afectando también a Vietnam. Era moderna. En la década moderna, se han reportado varios casos de enfermedades peligrosas a nivel mundial, pero gracias a la ciencia moderna y a lo aprendido en el pasado, se han logrado controlar. Sin embargo, la peligrosidad de dichas enfermedades pudieron salirse de control, ocasionando una catástrofe global. En el año 2002, se originó el síndrome respiratorio agudo severo, una enfermedad muy similar a la que golpea al mundo en este momento. Adjudicada a los murciélagos, esta afectó a China y Hong Kong, falleciendo 770 personas. Sin embargo, fueron más de 8.000 ciudadanos de 17 diferentes países los infectados. La llamada gripe porcina, una cepa de H1N1 mutada, combinando la gripe aviar, la porcina y humana, en uno solo, a lo que se le llamó la gripe porcina euroasiática.
Esta enfermedad apareció en cerdos de una región del centro de México. Se estipula que entre el 11 y el 21% de la población mundial contrajo la enfermedad, registrando más de 200.000 defunciones. La terrible enfermedad que azotó a Guinea en 2013 fue el ébola, una enfermedad que llegó a tener una tasa de mortalidad del 57 al 59%. Esta enfermedad se presenta como una fiebre hemorrágica, que afecta tanto a humanos como a primates, y durante el periodo de 2013 a 2014, se reportaron al menos 11.300 fallecimientos. Aún hoy en día, esta enfermedad pone en riesgo la vida de miles de personas. En estos 2000 años que se tienen registrados, la humanidad ha tenido que enfrentar a estos mortales enemigos, que si se les permite, pueden llegar a acabar con nosotros. Por ello hay que seguir las recomendaciones para prevenir la propagación. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones.